Bueno, entonces vamos a explicar acerca de lo que es el síndrome nefrítico y nefrótico. Mi nombre es Edith Tubón y voy a empezar explicando lo que es el nefrítico. Entonces, también conocido como glomerulonefritis postestreptocócica. Hay tres formas de causar lesión glomerular, que pueden ser de tipo inmunológico, hereditario y por problemas de coagulación. En lo que nos vamos a centrar el día de hoy va a ser en la inmunológica. Entonces, vamos a conocer el concepto. Se define como una inflamación aguda del glomérulo y que presenta una alteración anatomopatológica caracterizada por una proliferación de células del ovillo glomerular e infiltrado inflamatorio. Entonces aquí les he puesto un cuadro acerca de las diferentes enfermedades que pueden cursar como una glomerulonefritis aguda. Pero la que les vamos a poner mucho interés es en la glomerulonefritis postestreptocócica. Aquí hay algunas características, pero que las vamos a ir revisando poco a poco, ¿ok? Entonces, empecemos con un poco de epidemiología acerca de esta enfermedad. Es un síndrome muy común en los niños. También es mucho más frecuente con una relación casi 2:1 en varones, o sea, vamos a encontrar mucho más común en varones, y que tiene una presentación entre los 4 y 12 años, pero con un pico máximo a los 6 y 9. Es muy rara en menores de 2 años, pero no por eso vamos a dejar de sospechar. Tiene una presentación esporádica, estacional o epidémica, y con un periodo de latencia diferente dependiendo de la causa. Por ejemplo, en niños hay que preguntar siempre el antecedente. Normalmente el niño tuvo 2 o 3 semanas antes de la glomerulonefritis una faringoamigdalitis, o también 4 a 5 semanas antes una piodermitis. En la etiología, como les he dicho, es causada por el estreptococo beta hemolítico del grupo A nefritógeno. Entonces hay algunas cepas de las que se ha podido señalar algunas, dependiendo de si es infección faríngea o infección cutánea. Listo. Ahora vamos a ver los diferentes agentes etiológicos de esta enfermedad. Si bien el estreptococo piógenes es la mayor causa de síndrome nefrítico, no es la única. Como podemos ver aquí, puede darse por virus, por bacterias, por hongos y por otros. Entonces aquí les he hecho un cuadro donde podemos señalar la clínica, fisiopatología y laboratorio. Entonces vamos a correlacionar estos 3 puntos para darnos cuenta que, sabiendo la fisiopatología, nosotros podemos deducir la clínica y el laboratorio. Por eso a mí me encanta la fisiopatología. Entonces, como les dije, va a haber una exposición previa que se puede dar en el niño como una faringoamigdalitis o piodermitis. Como sabemos, esto tiene que ser por el estreptococo piógenes, quien en su superficie va a presentar una proteína M, la cual va a hacer que se produzcan anticuerpos, y por ende la unión del antígeno-anticuerpo forman lo que es los inmunocomplejos circulantes. Bueno, este aumento de los anticuerpos en el laboratorio vamos a verlos representados por un aumento en el acto, aumento también de la anti-hialuronidasa y también un aumento de la anti-desoxirribonucleasa. Como les dije, entonces lo que vamos a ver es un aumento de los inmunocomplejos circulantes. Estos se pueden acumular en lo que es en los capilares glomerulares, y esto nos va a dar cierta clínica. Por ejemplo, una hematuria con proteinuria, que es característica de esta enfermedad. Al haber este depósito, vamos a ver que va a disminuir la filtración glomerular, que se va a ver representado como una oliguria en el paciente. Además de esto, va a disminuir lo que es la excreción de sodio y va a haber una expansión del espacio extracelular. Esto lo vamos a ver en la clínica como un edema, sobrecarga del volumen, que se puede llegar a dar incluso una insuficiencia cardíaca congestiva y una hipertensión arterial. Entonces, esto vamos a ver en el laboratorio como una disminución de la renina y aldosterona plasmática. Además, una disminución en la excreción de sodio y un aumento de la urea y plasma, en la urea y creatinina plasmática. Entonces, además de esto, estos
inmunocomplejos circulantes van a activar lo que es la cascada del complemento. Entonces aquí, ojo, muy importante, luego les explicaré el por qué el complemento. O sea, en esta enfermedad va a haber una hipocomplementemia, pero sobre todo dada por C3, ya que también puede estar disminuido el C4, pero si bien el más importante es el C3. Entonces, síndrome nefrítico, ¿qué vamos a ver en nuestro paciente? Hematuria, vamos a ver oliguria y vamos a encontrar insuficiencia renal aguda. Hay algunas complicaciones de esta infección o esta enfermedad. Entonces, las más importantes les he señalado aquí, que son la insuficiencia cardíaca, la encefalopatía hipertensiva y la insuficiencia renal aguda. Entonces, nosotros como médicos vamos a tener que sospechar fuertemente de una insuficiencia cardíaca, ya como complicación en mi paciente cuando me viene con una frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto, tiene ortopnea, ingurgitación venosa del cuello, ritmo de galope y hepatomegalia dolorosa. También vamos a encontrar signos de retención de sodio y congestión circulatoria con agrandamiento cardíaco y aumento de la trama vascular en la RX de tórax. ¿Cómo sospecho de una encefalopatía hipertensiva? Bueno, entonces el niño va a presentar cefalea, mareos, molestias abdominales y vómitos. También una amaurosis transitoria, hemiparesias, desorientación, convulsiones tipo gran mal. Esto se presenta en un 3% y lo bueno es que hay una recuperación completa. Otra complicación muy grave, por cierto, es la insuficiencia renal aguda. Entonces, lo bueno es que es muy rara, ya que se presenta solo en el 0.5% de los pacientes. Además, la oliguria extrema no dura más de 1 o 2 días. Ya, entonces vamos al laboratorio para poder confirmar, aparte de la clínica, tenemos que pedir ciertos estudios y empezamos con un EM, en el cual lo que podemos llamar la atención es que hay dos fases, la de latencia donde puede ser muy normal, pero a la que nos importa es la edematosa, donde va a disminuir el volumen, va a haber una disminución de la densidad y no va a haber glucosuria. También vamos a ver un número aumentado de glóbulos rojos, blancos, células epiteliales y cilindros. También es importante señalar aquí que si uno quiere ver algo característico, por ejemplo, como son los cilindros hemáticos, tenemos que ver en una orina reciente, porque si es que demora mucho en ser recibida la muestra, ya no, porque estos se van a destruir con mucha facilidad, ¿ok? Además, la albuminuria y hematuria nos van a servir como marcadores de evolución, ya que son las que más van a persistir. En lo que es el hemograma vamos a encontrar un descenso moderado de hemoglobina y hematocrito y con una anemia normocítica normocrómica. Ojo, es muy importante saber esto, ya que se da por una hemodilución y disminución de la eritropoyetina y ferritina. Lo que pasa es que muchos médicos pueden confundir a esta enfermedad y le pueden dar tratamiento al paciente, algo que no es necesario, ya que lo que tenemos que atacar es la enfermedad de base. En lo que es química plasmática vamos a encontrar los valores normales con una pequeña elevación de la urea y creatinina. También podemos hacer un cultivo faríngeo del estreptococo beta hemolítico, pero si bien es confirmatorio, no siempre da un resultado esperado. En lo que es serología e inmunología es muy importante saber el acto. Entonces el acto es el que más se usa, ya que nos señala que hubo exposición. O sea, nosotros pedimos el acto para ver si hubo exposición o no al Streptococcus pyogenes. Los valores normales del acto son 250 unidades TOR. Pero ahora recientemente estaba leyendo acerca de otros estudios, por ejemplo, la antideneasa B, la cual también se utiliza por ser un poquito más específica y sensible, con valores de 480 unidades ADB. Pero si bien son muy buenas para señalar que hubo exposición, carecen de valor para estimar la gravedad o de seguimiento de la enfermedad. Algo importante, como les señalé, es el complemento, el C3 y C4, pero sobre todo el C3. Es importante saber que comienza a bajar a los 15 días de iniciada la enfermedad y que los valores se normalizan 4 a 6 semanas después. Ojo con esto, suelen preguntar mucho en los exámenes. Los valores normales son 150 más menos 50 MP. ¿Y por qué es importante? Como les digo, siempre es importante porque la glomerulonefritis post-estreptocócica es la única nefropatía que cursa con C3 bajo.
a excepción de dos enfermedades que no son comunes en la infancia, por lo que esto nos ayuda bastantísimo al momento de hacer un diagnóstico. Si bien el reactante de fase aguda, como la velocidad de sedimentación globular, es inespecífica, no es como en el adulto, digamos, o sea, creo que no tendría valor pedirlo. En caso de complicaciones, como ya les expliqué, se podría pedir una electrocardiograma o una RX de tórax y biopsia. Entonces vamos a ver que esto se puede practicar en los casos que uno no esté seguro de la enfermedad o casos atípicos, como sabemos. Entonces vamos a ver criterios para uno pedir la biopsia, no la vamos a pedir así nomás, ¿ok? Entonces, ¿cuándo se pide una biopsia renal en estos casos? Se pide cuando hay una oliguria con edema e hipertensión mayor a 3 semanas, cuando hay una hematuria macroscópica por más de 4 semanas, también en una proteinuria con características nefróticas mayor a 2 semanas, y también en el caso de insuficiencia renal aguda mayor a 3 semanas, también cuando hay una hipocomplementemia al cabo de 12 semanas de la primera determinación, o también si sospecho de un lupus eritematoso sistémico, o no encuentro un diagnóstico claro, pese a haber hecho algunos exámenes o examen físico, clínica, nada me coincide, entonces pedimos una biopsia. En lo que tiene que ver con medidas, no me voy a adentrar mucho el tratamiento, ya que esto difiere de un libro al otro. En sí, para esta exposición me he basado en Meneghello y en Nelson, que son, se puede decir, los más comunes en pediatría. Entonces empecemos con las medidas generales. Obviamente tenemos que pedir reposo al paciente, tiene que haber un balance hídrico y la dieta, muy importante. En lo que ya es el tratamiento específico, obviamente lo que se va a tratar son las complicaciones y obviamente la infección también. Hipertensión, insuficiencia renal aguda, insuficiencia cardíaca. Entonces creo que con eso podemos señalar lo que es la evolución y el pronóstico. La mortalidad es muy baja, que bueno, menor al 1%, y hay criterios para dar el alta a estos pacientes. Por ejemplo, cuando hay una caída de la presión arterial a niveles normales, cuando hay una fusión de edema que se puede observar a través de la estabilización del peso por más de 3 días, o la desaparición de la hematuria macroscópica, que es en las 2 a 4 semanas. Ojo con esto, la hematuria microscópica puede persistir hasta 1 año y la proteinuria hasta 30 meses. Y vamos a ver que si bien no sirven para indicar gravedad, nos sirven para controlar, para ver la evolución de la enfermedad, porque son los últimos en normalizarse. Esto quiere decir que una vez que estos valores se normalizan, se puede dar concluida la solución del problema de esta enfermedad. Entonces, con esto hemos terminado el síndrome nefrítico y próximamente les estaré poniendo un video sobre el síndrome nefrótico, también muy importante. Gracias.